soy Sally y bienvenidos a un nuevo top. Hoy, en este divino top que van a... Sally, ¿por qué no cerras un poco el culo y empezás con el puto video? Pelotudo del orto, morite, pendeja. Bueno, a continuación, básicamente, les voy a contar, no por mí, sino por Loquendo, básicamente, historias de terror de Wattpad. ¿Por qué? Porque últimamente estoy leyendo muchísimo Wattpad y sinceramente me está gustando muchísimo. Sin más dilatación, comencemos. Si están de buen ánimo, suscríbanse, bebé, concha de su madre. Suscríbanse, bebé, la puta que los remiparo. Número 1. Rosa y sus hijos. En un pueblito de esta ciudad, muchos años atrás, habitaba en una casucha una señora cuyo nombre era Rosa. Rosa era una mujer feliz, vigorosa y muy bella. Pero, al fallecer su marido, Rosa fue, con el paso de los años, volviéndose loca. Ella y su marido habían criado 4 hijos. Rosa, de a poco, fue empezando a tratarlos muy mal. Los hijos ya no se le acercaban, porque Rosa cada vez que los veía se enojaba muchísimo, y los golpeaba tan fuerte, que los gritos de las pobres criaturas penetraban en los oídos de uno. La familia vivía en el campo, y por eso no se podían escucharlos. Rosa tenía 2 hijas mujeres y 2 varones. El mayor se llamaba Francisco, después Javier y luego María y Lucía. En el pronóstico del horario, se anunciaban fuertes granizos, intensas nevadas y muchas tormentas eléctricas. Iba a hacer mucho frío, y Rosa dijo a sus 4 hijos: empaquen machetes y hachas. Iremos a cortar leña al bosque. Los niños, sin decir una palabra, ya tenían armados los bolsos con linternas, hachas, machetes y carne podrida por si se encontraban con algún animal. Ya estando en el bosque, Rosa dijo a Francisco: tú vendrás conmigo. El resto de ustedes, busque leña por ahí. Francisco, sin decir una palabra, agarró su bolso y siguió a la madre. Cuando estaban lo bastante alejados de los demás, la madre le dijo muy lentamente a Francisco: dame tu bolso. Él lo hizo, se lo entrego, espero que comprendas lo que hago. Tu padre era el único que trabajaba, y sin él estamos perdidos. Tú eres una boca más que alimentar, y yo muero de hambre. Lo siento, pero al mismo tiempo, no lo lamento, y sacando el hacha del bolso voló la cabeza de Francisco. Con el hacha ya bien lavada, volvió corriendo hacia los niños y les dijo: a Francisco se lo comió un oso. Será mejor que volvamos a casa. Los pobres chiquillos no sabían lo que les esperaba. Ya en casa, todos acostados, cenados, bañados y aseados, Rosa llamó a Javier. Javier obedeció. Rosa le dijo: hazme un té. Javier obedeció, de nuevo. Ya el té estaba preparado cuando Rosa dijo: ahora tráeme ese bote que está ahí. Y luego echó en el té lo que había en el frasco. Rosa dijo: tómatelo, hijito. Javier no entendía nada, y pensó que solo era un cariño muy repentino y raro de su madre. Javier lo tomó sin sospecha alguna. Al rato, Javier cayó al suelo. Lo que pasa es que el té tenía cianuro, un veneno letal en los humanos. Luego fue al cuarto de Lucía y de María corriendo, mientras decía: a Javier le vino un paro cardíaco de la nada. Lucía logró dormirse, pero María no. A la mañana siguiente, ya levantada, la madre llamó a María. Debes estar muy cansada como para ir a hacer tus quehaceres, ¿no? María asintió con la cabeza. Rosa la acostó en su cama, y comenzó a cantarle La nana del pajarito, canción que ella le cantaba a María cuando era apenas una bebé. A María le agradó esta sensación de ternura, y quedó profundamente dormida, ya que no había descansado en toda la noche transcurrida. Cuando María soñaba con el coro de los ángeles, Rosa había agarrado un cuchillo recién afilado, y lo atravesó por el corazón de María como las 2 ocasiones anteriores. Fue corriendo hacia Lucía y dio esta excusa: ha entrado un asesino a la casa y mató a María. Ya estaba sola Lucía, y Rosa dijo: debo confesarte una cosa, querida y odiada hija mía, yo he sido la que mató a tus hermanos. Yo lo hice todo. Corté la cabeza de Francisco, envenené con cianuro a Javier, e hice que María durmiera para poder atravesarle el corazón con un machete. Y ahora, voy a ahorcarte muy lentamente, para que sufras como ninguno de tus hermanos. Te odio, pedazo de cucaracha. No, madre. No lo hagas. Y así lo hizo. También mató a 5 familias más, y se dice que las 6 casas, contando la de ella, están embrujadas. Y que si alguien va a un bosque cualquiera y dice 5 veces Francisco, el chico se te aparece por detrás y te saca la cabeza con un hacha. Algunos dicen que ella misma fue quien mató a su esposo. Hay rumores de que todavía está viva.
Otros dicen que es una bruja que anda matando a los niños de las familias, pero lo que todos saben que es una historia real. Número 2. La niña del ascensor. Es muy común que en una reunión de amigos surja espontáneamente la idea de jugar al juego de la copa. Es un juego que intriga, que atrapa, y es por ello muy probable que cualquier persona haya querido practicarlo al menos una vez en su vida. Por esta razón, parece importante advertir que a raíz de esas experiencias, en apariencia inocentes, han surgido una gran cantidad de situaciones espeluznantes. Como ejemplo, nada mejor que presentar un caso ocurrido a un joven montevideano llamado José María Esteves un sábado a la noche del mes de agosto de 1997. En aquella ocasión, José María se hallaba reunido con 3 de sus mejores amigos, Natalia, Leticia y Rafael, estudiando para un examen de matemática que tenían en el liceo. Afuera llovía a cántaros y como el clima se iba poniendo cada vez más propicio, pronto decidieron dejar los libros a un lado y ponerse a mirar televisión. Destaparon unas cervezas y se pusieron a hablar de lo que suelen hablar los amigos cuando se juntan. Del amor, del trabajo, de las relaciones, en fin, de la vida. También hablaron de la muerte. El tema fue introducido por el propio José, desde siempre interesado en todo lo que tiene que ver con los espíritus, los aparecidos y el mundo del más allá. Como no podía ser de otra manera, no pasó mucho tiempo antes de que les propusiera a los demás jugar al juego de la copa, aprovechando el momento de sugestión que se había creado. Las 2 chicas se mostraron un poco indecisas, pero como Rafael también parecía entusiasmado, enseguida todos estuvieron de acuerdo. Tomaron entonces una cartulina blanca y prepararon todo el ritual. Luego los amigos se tomaron de las manos entre sí e invitaron a cualquier espíritu que pudiera andar por ahí. Por último, extendieron sus manos derechas hacia la copa y la tocaron con la punta del dedo índice, dando inicio así a la sesión. Al principio no obtuvieron respuesta, pero para sorpresa de todos, apenas unos 5 minutos después la copa empezó a desplazarse. Lo hacía con violencia alrededor de la mesa, describiendo amplios círculos. Los 4 muchachos se miraron a los ojos, preguntándose en silencio si alguno la estaba moviendo por propia voluntad, pero todos juraban que no. Leticia, creyendo que alguien estaba haciendo una broma, retiró su mano de la copa y dijo en voz alta que si iban a seguir con aquello tenían que hacerlo en serio, porque de lo contrario no tenía sentido. Pero aún así sus 3 amigos seguían afirmando que no estaban moviendo la copa. Fue entonces que José, tratando de despejar las dudas, le sugirió a Leticia que le realizara al espíritu que supuestamente los acompañaba una pregunta cuya respuesta solamente ella pudiera conocer. La joven estuvo de acuerdo, así que cerró sus ojos y, sin decir palabra, realizó mentalmente una pregunta al espíritu. De inmediato, la copa se movió con lentitud hacia las letras. Al ver la joven la respuesta quedó pálida. Ella no quiso decirle a nadie de qué se trataba el mensaje, pero desde entonces ya no dudó de la presencia del espíritu. Estaba muy asustada, pero como todos, también sentía curiosidad y ganas de seguir jugando, sabiendo que aquella experiencia tan extraordinaria era real. Desde entonces, con intervalos irregulares, los jóvenes mantuvieron un diálogo fluido con aquella misteriosa presencia. Los movimientos de la copa no eran del todo precisos, por esta razón Rafael tuvo la idea de ir anotando lo que marcaba la copa, para poder interpretar así más detenidamente aquellos enigmáticos mensajes del más allá. En determinado momento, Natalia quiso saber la identidad del espíritu que habían contactado. Directamente, entonces, le preguntó en voz alta su nombre. El espíritu se negó a responder. Pero de todos modos realizó instantes después una revelación interesante. «Vivo aquí», dijo. El silencio se apoderó de la habitación. Los amigos se miraban entre sí con una mezcla de asombro y curiosidad, preguntándose para sus adentros si, en definitiva, sería una buena idea seguir adelante con todo aquello. De todos modos, Natalia volvió a preguntar. «¿Cuántos años tienes?» 13, señaló la copa. «¿Cómo eres?», dijo entonces la joven. «Rubia», respondió el espíritu, y por un buen rato ya no dijo nada más. Los muchachos estaban impactados. Rápidamente, preguntaron al espíritu si conocía a alguno de los que estaban allí. Pero la copa permaneció estática por unos largos segundos, sin ningún tipo de señal.
Sin embargo, cuando ya comenzaban a creer que la comunicación se había interrumpido, vieron que la copa empezó a moverse lentamente sobre la mesa de mármol, ante la atónita mirada de los jóvenes, para al final dirigirse a la palabra sí. ¿A quién?, volvieron a preguntar, con un nudo en la garganta. José, fue la respuesta de la copa, cosa que señaló con un movimiento tembloroso sobre las letras. José quedó como muerto. Se puso blanco como el papel, con los ojos alucinados. Los amigos trataron de tranquilizarlo explicándole que solo se trataba de un juego, que no había nada que temer, pero el joven ya no quería jugar. Hasta ese momento, Rafael se había mostrado muy inquieto, ya que la experiencia estaba siendo en su casa, pero a partir de entonces José lo estuvo todavía más. Tanto es así que en determinado momento dijo que se tenía que ir porque se había olvidado de una cita, que ya se estaba haciendo tarde o cualquier excusa absurda por el estilo, se levantó, se despidió de sus amigos y salió del apartamento de apuro. Apenas estuvo en el pasillo, José se dirigió hacia el ascensor y lo llamó varias veces pulsando el botón. Lo vio entonces subir con total normalidad desde el subsuelo hasta el piso 12, donde se encontraba el apartamento de Rafael. Pero cuando el ascensor finalmente llegó, y él trató de abrir la puerta, advirtió que ésta estaba trabada. Por más que forcejeó, no hubo caso, la puerta no se abrió. Sin saber muy bien por qué, se asomó a la pequeña ventana de la puerta del ascensor y miró hacia adentro, pero no vio nada. Hecho esto, se decidió a descender por la escalera, pero cuál no sería su sorpresa al comprobar que el acceso a la misma estaba impedido por una reja de esas que suelen ponerse en los edificios para mantener la seguridad nocturna y que solo los inquilinos que poseen la llave pueden abrir. José no tuvo entonces más remedio que regresar al apartamento de Rafael a pedirle la llave. Al llegar, pudo ver que sus amigos habían seguido jugando a la copa en su ausencia. Incluso lo alentaron a que no se fuera, rogándole que permaneciera con ellos mientras hacía tiempo para que alguien destrabara la puerta del ascensor. Como no le dejaron otra alternativa, José terminó aceptando el ofrecimiento, pero aclaró que él ya no iba a jugar, sino que solamente iba a anotar en el papel las respuestas. Natalia consultó a la presencia si seguía allí con ellos. El espíritu enseguida respondió que sí. Rafael, por decir algo, le preguntó también si había algo que quisiera contar espontáneamente, sin que ellos se lo exigieran. El espíritu dijo entonces sí, y luego de unos instantes terminó la frase: yo lo hice. Rafael, Natalia y Leticia no entendieron de qué se trataba, pero sí se dieron cuenta de que José en ese momento quedó como paralizado. Natalia preguntó: ¿qué cosa hiciste? La puerta, fue la respuesta. José comprendió enseguida que la presencia se estaba refiriendo a la puerta del ascensor. Estaba más que seguro de que aquello no era un simple juego, sino algo mucho más serio, y que en aquel apartamento, junto a sus 3 amigos, se encontraba en verdad una niña de ultratumba que no se quería ir. Y lo que es peor, que tampoco quería dejar que él se fuera. Leticia, intrigada por lo que estaba sucediendo, le dijo entonces al espíritu de la niña: ¿por qué hiciste eso? Y la niña respondió: me gusta José. Todos se miraron a los ojos aturdidos por el miedo y la sorpresa, y decidieron que lo mejor sería no continuar con la conversación. Natalia se despidió entonces del espíritu, le agradeció su presencia y, para mostrarse respetuosa, le preguntó si había algo más que quisiera agregar. El espíritu dijo que sí, y acto seguido la copa empezó a moverse nuevamente sobre la mesa, indicando un mensaje que les puso los pelos de punta a todos del terror. José no se va. A esa altura los 4 jóvenes estaban desesperados. Súbitamente se levantaron, encendieron las luces y, luego de dar vuelta la copa, la soplaron, ya que es la manera correcta en que se debe cerrar una sesión espiritista. Sin esperar un solo segundo, José, que estaba aterrorizado, pues el espíritu parecía tener algo personal con él, abrió la puerta y salió corriendo del apartamento y sin despedirse de sus amigos, se dirigió de nuevo al ascensor. El ascensor no se encontraba en el piso 12. Evidentemente, alguien lo había destrabado. José, como la vez anterior, apretó el botón, esperó unos segundos mientras lo veía subir y también, igual que antes, lo vio llegar hasta él.
La única diferencia fue que esta vez, cuando el joven miró a través de la ventanilla, una de esas pequeñas y rectangulares que hay en los ascensores con puertas de hierro, vio que el ascensor no estaba vacío, sino que adentro se hallaba la figura que lo observaba directamente a los ojos. Se trataba de una niña, de 12 o 13 años aprox. De cabello rubio y que llevaba puesto un vestido violeta. Tenía la piel pálida y unas ojeras muy pronunciadas. No decía nada, pero sonreía entre dientes. Y toda ella era circundada por un halo sobrenatural, como si en verdad se tratara de un habitante del reino de las sombras. José, al verla, sintió que se desmayaba del susto, pero aún así logró regresar al apartamento de Rafael y contarles a sus amigos lo sucedido. Casi lloraba mientras lo hacía, de tan angustiado que estaba. Por supuesto que sus amigos, después de todo lo que habían vivido aquella noche, no tuvieron más remedio que creerle. Y aunque Leticia intentó buscar algunas explicaciones lógicas, preguntando a Rafael si en el edificio no había alguna vecina de esa edad, a la larga tuvo también que admitir, como los demás, que se trataba de un hecho extraordinario, porque además sería muy raro que una niña estuviera jugando a las 2 o 3 de la mañana en el ascensor y en los pasillos. Todos estaban muy arrepentidos por haberse atrevido a jugar con las cosas del más allá. Sobre todo José, con quien el espíritu de aquella niña que habían convocado parecía querer entablar algún tipo de comunicación especial. Para darle ánimos, sus amigos decidieron acompañarlo entre todos hasta la calle. Y para mayor tranquilidad aún, bajaron con él por el ascensor, que todavía estaba allí, aunque entonces completamente vacío. Sin embargo, todos se mostraban muy incómodos, porque más allá de creer o no en lo que José decía, el solo hecho de imaginar la posibilidad de que esa niña espectral apareciera era suficiente para aterrar a cualquiera. Pero afortunadamente no dicen que tiempo más tarde, realizando investigaciones por su cuenta en los archivos de la jefatura de policía, los amigos llegaron a descubrir ciertas informaciones a propósito de la muerte de una niña ocurrida en aquel edificio. Nunca quedaron muy claras las causas de su fallecimiento, pero sí se supo que había muerto justo en el piso 12, donde estaba el apartamento de Rafael. Sea como sea, lo cierto es que a partir de entonces todos estuvieron convencidos de que, al atreverse a bromear con lo desconocido, permitieron que se presentara ante ellos una niña del más allá, habitante de ese paisaje tenebroso, enigmático y que no se puede controlar. Las imágenes de esa noche y de esa niña marcaron para siempre sus vidas y jamás las pudieron olvidar. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, básicamente suscríbanse, denle like, bla, bla, bla. Y bueno, eso.